Hola, soy Leo Cortés y los saludo en un nuevo capítulo de Semana Económica y Tecnológica. La última semana de septiembre nos ha dejado un tablero de ajedrez global fascinante y lleno de contradicciones. Por un lado, tenemos a la economía más grande del mundo, Estados Unidos, mostrando una fuerza que desafía todos los pronósticos pesimistas. Por otro, gigantes como Apple nos presentan su visión del futuro, una que el mercado todavía está tratando de descifrar. Y aquí en Chile, ¿qué está pasando? El Banco Central nos da una de cal y una de arena. La economía crece más de lo esperado, pero la inflación, esa vieja conocida, se niega a irse. Esto nos lleva a una pregunta clave que muchos se hacen. ¿Por qué el valor de la UEF no va a bajar en el corto plazo? Finalmente, veremos dos caras muy distintas de la economía chilena. Una que nos recuerda viejas prácticas, con un cartel que fijaba los precios de las centollas por una década, y otra que mira al futuro, con startups presentándose ante inversionistas en Miami. Así que acompáñenme a desentrañar estas narrativas. ¿Estamos listos? Empezamos. Esta semana, el Foro Económico Mundial nos pintó un cuadro bastante sombrío. Hablan de una nueva era de disrupción persistente. Olvídense de crisis puntuales. Según los principales economistas del mundo, la inestabilidad geopolítica y la fragmentación de los mercados llegaron para quedarse. De hecho, un 72% de ellos espera un crecimiento global débil para el próximo año. Pero, y aquí viene la primera gran contradicción, mientras el mundo se prepara para una desaceleración, el Departamento de Comercio de Estados Unidos publica sus cifras del segundo trimestre y, sorpresa, la economía no solo creció, sino que lo hizo a un ritmo anualizado del 3.8%, una cifra revisada al alza del 3.3% que se esperaba. ¿Y quién es el héroe de esta película? El consumidor estadounidense, que sigue gastando con fuerza. Esto, por supuesto, le encantó a Wall Street. El S&P 500 subió un 1.22% en la semana y el Nasdaq, el índice de las tecnológicas, un 2.21%. Pero no todo es tan simple. El 26 de septiembre conocimos un dato clave para la Reserva Federal, el Banco Central de Estados Unidos. Es el índice de precios PCE, su medidor de inflación favorito. La inflación general subió un poquito al 2,7%, pero el dato que realmente importa, la inflación subyacente, que es la que quita los precios volátiles de la comida y la energía, se ubicó en un 2.91%. Para que nos entendamos, la meta de la Fed es del 2%. Este 2.91% es como tener una fiebre ligera pero persistente. No te mata, pero te dice que algo no está del todo bien. Y esto, combinado con un crecimiento económico fuerte, le ata las manos a la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque si la economía va bien y los precios no bajan lo suficiente, no tienen muchos incentivos para seguir bajando las tasas de interés. Y esto nos afecta directamente en Chile. Una Fed con tasas altas significa un dólar más fuerte a nivel global, y un dólar más caro para nosotros significa importaciones más costosas y más presión para nuestro propio Banco Central. Es un efecto dominó que empieza en Washington y termina en nuestro bolsillo. Pasemos a la tecnología. Tras el gran evento de Apple, el mercado ha tenido tiempo para digerir los anuncios. Tenemos 4 nuevos teléfonos: el iPhone 17, el 17 Pro, el Pro Max y la gran novedad, el ultra delgado iPhone 17 Air, que con solo 5.5 milímetros de grosor reemplaza al modelo Plus. También nuevos Apple Watch y los AirPods Pro 3. Las mejoras de hardware son interesantes. Pantallas de 120 Hz para todos, nuevos chips A19, mejores cámaras. Pero seamos críticos, la verdadera historia no está en el metal ni en el cristal, está en el software y en la estrategia. Apple ha bautizado a su conjunto de funciones de inteligencia artificial como Apple Intelligence. Y aquí la pregunta es inevitable. ¿Es esto una innovación real o una jugada de marketing brillante para ponerse al día, en una carrera que hasta ahora parecían estar mirando desde la barrera? La apuesta de Apple es clara.
En lugar de competir con los modelos gigantescos en la nube de Google o Microsoft, ellos se enfocan en la IA que se procesa dentro de tu dispositivo. Su argumento es la privacidad y la integración. No te venden la IA más potente, te venden la más inteligente y segura para ti. Es una jugada defensiva, un intento de crear un foso alrededor de su ecosistema. Sin embargo, la reacción inicial del mercado ha sido, por decirlo suavemente, poco entusiasta. Las acciones de la compañía han caído desde el evento. ¿Por qué? Porque los analistas vieron muchas mejoras incrementales, pero no el salto disruptivo que quizás esperaban en el campo de la IA. Mientras tanto, en el resto del mundo tecnológico, la fiebre del oro de la IA continúa. Pero el dinero inteligente no está solo en crear la próxima gran aplicación, sino en comprar a las empresas de picos y palas, las que fabrican los semiconductores y la infraestructura de datos que todos necesitan para construir IA. Un ejemplo de esta semana fue la compra de la startup de semiconductores Nubis por parte de Ciena por $270 millones. Y ahora aterrizamos en Chile. Esta semana el Banco Central nos entregó su informe de política monetaria, el famoso IPOM, y es un informe con un sabor agridulce. La parte dulce, la economía chilena está mostrando más fuerza de la que se pensaba. El Banco Central mejoró su proyección de crecimiento del PIB para 2025 a un rango de entre 2.25% y 2.75%. Esto se debe a que la inversión y el consumo han andado mejor de lo esperado. La parte amarga, la inflación. Y no cualquier inflación, sino la subyacente, la que no considera alimentos ni energía. Esta inflación llegó al 3.9% anual, más de lo que se proyectaba. El Banco Central culpa a un mayor gasto interno y a fuertes presiones salariales. Debido a esta fiebre persistente, el banco tomó dos decisiones clave. Primero, mantuvo la tasa de interés en 4.75%, poniendo en pausa el ciclo de bajas. Y segundo, y esto es crucial para todos, pospuso la fecha en que espera que la inflación llegue a la meta, del 3%. Antes era a principios de 2026, ahora es en el tercer trimestre de 2026. La presidenta del banco, Rosana Costa, lo dijo con todas sus letras. El riesgo de una mayor persistencia de la inflación requiere acumular más información antes de continuar con las bajas de tasas. Traducido al español simple, no esperen que los créditos hipotecarios, de consumo o cualquier deuda en UF se vuelva más barata pronto. El Banco Central ha decidido ser cauto, y eso significa que el costo del dinero se mantendrá alto por más tiempo para asegurarse de que la inflación realmente esté bajo control. Para continuar, quiero hablar de dos noticias de esta semana que parecen venir de dos Chiles distintos, pero que en realidad nos muestran la madurez que está alcanzando nuestra economía. La primera cara es la de la ley y el orden en el mercado. El 22 de septiembre, la Fiscalía Nacional Económica acusó a 7 empresas procesadoras de centolla en Magallanes de haberse coludido por casi una década, entre 2012 y 2021. ¿Qué hacían? Se ponían de acuerdo para fijar un precio bajo a los pescadores artesanales por el recurso. La Fiscalía está pidiendo multas por $54 millones. Un dato clave es que una de las empresas se acogió a la delación compensada, confesando todo y aportando pruebas. Esto demuestra que las instituciones que delan por la libre competencia están funcionando y con fuerza. La segunda cara es la de la innovación y la ambición global. Vimos cómo startups chilenas como Bondup, una red social para mayores de 55, y Rubisco Biotech, que crea ingredientes naturales, ganaron un programa del BCI para ir a presentarse a inversionistas en Miami. Ya no solo piensan en el mercado local, sino en competir en las grandes ligas. Este ecosistema se apoya en una fuerte inversión en infraestructura. Entel, por ejemplo, anunció un plan de $640 millones para 2025, enfocado en desplegar su red 5G. Y el Estado también hace su parte, con un 89% de sus trámites ya digitalizados. Entonces, ¿qué nos dicen estas dos caras? Nos hablan de una economía en transición, una donde las instituciones se fortalecen para regular los mercados tradicionales, mientras en paralelo emerge un sector tecnológico dinámico y con la mirada puesta en el futuro.
En resumen, la última semana de septiembre nos deja con una gran divergencia. Un Estados Unidos que crece con fuerza mientras el resto del mundo es más cauto. Un gigante tecnológico como Apple que apuesta por una IA más personal y privada. Y un Chile que, si bien enfrenta el desafío de una inflación persistente, también muestra la fortaleza de sus instituciones y el dinamismo de sus emprendedores. Las decisiones que se toman en Washington y en Cupertino tienen un eco directo aquí. Un dólar más fuerte nos complica la lucha contra la inflación, pero la carrera global por la IA también abre oportunidades para nuestro talento local, que es cada vez más demandado en áreas como la ciberseguridad y la gestión de datos. El último trimestre del año será clave. ¿Logrará el Banco Central enfriar la inflación sin frenar demasiado la economía? ¿Podrán nuestras startups capitalizar el interés global? Son las preguntas que seguiremos explorando aquí. Soy Leo Cortés y esto fue Semana Económica y Tecnológica. Los invito a revisar el informe que soporta este podcast con el enlace en la descripción. Ahí pueden descargarlo y revisar las infografías para total transparencia. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos la próxima semana.